La Voz Universal TV presenta Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Muy buen día, estás en el programa Ideas que Transforman, acá con Gonzalo Chávez. Hoy día tenemos como invitada a la doctora Erika Oroza, abogada, con una vasta experiencia en el tema político y en el tema jurídico, panelista, conferencista en muchos lugares, también diplomática, tengo entendido. Saludos, Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo, es un gusto estar acá. Eriquita, el día de hoy, como habíamos hablado, vamos a hablar del tema de la evolución del Estado en América, en el mundo, cómo ha ido evolucionando y hacia dónde va el concepto de Estado. ¿Qué es lo que la gente pretende del Estado? ¿Por qué el atraso y el desarrollo de algunas regiones? ¿Qué es lo que ha hecho que el Estado que los países salgan adelante? ¿Y en qué ha incidido sus gobiernos, su estilo de gobernanza? ¿Cómo ves vos el tema de cómo ha ido la evolución del Estado? A ver, hay que entender en primer lugar una cuestión que es muy básica, ¿no? Cuando nosotros vemos al Estado, vamos a ver como una cuestión abstracta, pero quien le da contenido y quien le da vida son sus recursos humanos. Yo creo de que especialmente en esta parte de Bolivia, muy poca importancia se le ha dado a los recursos humanos. La evolución en cuanto al Estado boliviano desde 1825, hemos visto problemas de que han sido subsistentes a lo largo de la historia. Uno de los grandes problemas que nos ha tenido sometido y nos ha tenido atado es el tema de la corrupción, es el tema de la falta de transparencia. Creo de que un aspecto también que hay que relevar es el hecho de que el Estado como que ha sido un Estado privado vinculado al clientelismo, que no ha salido a lo público, que no ha salido a la esfera pública a partir de políticas públicas que beneficien y generen un estado de bienestar para el ciudadano boliviano. En esa medida, cuando tú tienes un estado clientelar, donde tienes un estado capturado en el campo privado, donde en realidad lo que se espera es un beneficio del Estado y no una promoción de los recursos humanos, que son los que te pueden generar desarrollo, porque de por sí no te genera el Estado, por obra y gracia del Espíritu Santo, no te va a generar riqueza, no te va a generar prosperidad, si no está presente la actividad del ser humano. Entonces yo creo que hemos dejado de un lado y nos hemos quedado anclados al pasado y simplemente entendiendo pugnas simplemente, ¿no? Pugnas políticas donde un ciudadano prácticamente no es parte del Estado, es excluido de ese Estado porque él no forma parte activa del Estado en realidad. Entonces estaríamos ahora en una especie de un Estado, de un lado un Estado corporativo privado, o sea, donde están los amigos del gobierno, y por otro lado, cuando estaban los gobiernos del otro lado, un gobierno corporativo sindical, donde los del sindicato manejaban el tema. En ambos casos son gremiales. Así es. En realidad, para que hablemos nosotros de Estado, tenemos que hablar de un ciudadano que sea parte de ese Estado, que se beneficie de lo que produce el Estado. Si hay desarrollo, tiene que ser para todos los ciudadanos, no puede ser para uno. En realidad, lo que han hecho los partidos políticos es gobernar para el partido, para una fracción simplemente. Porque cuando alguien sube al gobierno, habitualmente lo que hace simplemente es llevar a su gente del partido. O sea, no ha habido una
construcción de una institucionalidad, no ha habido esa reconfiguración de un Estado cuya visión y perspectiva simplemente no ha sido otra más que un Estado patrimonialista, un Estado feudal, un Estado donde prácticamente es capturado por grupos determinados que solamente trabajan para ellos y no trabajan para la ciudadanía. Hubiese sido muy diferente si tienes un Estado que te genere bienestar a través de la educación, de la salud, y hoy los resultados los vemos ahora, no los vemos, por ejemplo, en plena pandemia, cuando hemos visto realmente la carencia y las grandes debilidades que tiene el Estado boliviano. Mira, en otros países que si hacemos un retroceso 50 años atrás, tenemos Corea, Taiwán, Singapur, Vietnam y demás cosas, que eran estados más retrasados y imperiales, se podría decir, al tener un salto y al permitir la entrada de capitales a sus países, y en la misma China, generan un salto de desarrollo. Pero nosotros no, nosotros hemos generado un marco normativo que aísla las inversiones del exterior, aísla la transparencia en las inversiones. Pero no solamente es el marco normativo, hay que ver la aplicación de la ley, la independencia de una justicia que es la base fundamental de la construcción del Estado en el campo normativo y legal. Lamentablemente, Bolivia tiene una constitución política del Estado que simplemente es enunciativa, que simplemente está en lo formal, pero en lo material no existe. No existe porque esa constitución política del Estado de manera efectiva no protege los derechos y las garantías ni de los ciudadanos bolivianos, menos va a proteger las inversiones extranjeras. Yo creo en la democracia, creo en un país abierto al mundo, especialmente en pleno siglo XXI, donde la tecnología, el conocimiento, la innovación, la transferencia de la misma tienen que ser el denominador común que lleve al salto a los bolivianos. Porque más por el contrario, yo veo un Estado que simplemente se mira hacia adentro y no está mirando hacia el mundo. Está encapsulado, está mirando en el pasado, está capturando las instituciones cada vez más, está oprimiendo mucho más esas instituciones que tienen que estar al servicio del ciudadano, pero que además con una conexión hacia el mundo. Veo más bien un país muy cerrado hacia adentro. Entonces, en esa medida no considero de que se pueda hacer mucho en esas condiciones. Yo creo más bien que debe haber parte de una liberalización en el campo económico, en mejorar las condiciones tributarias, disminuir la burocracia. Me parece que eso es lo más importante como eje central para poder promocionar. Yo creo que debe haber una reconfiguración que tiene que pasar necesariamente por la reconfiguración social, que vamos a ver si realmente a partir, diríamos, de políticas más pequeñas podemos ayudar a que avance, porque siempre no hemos pensado en un Estado donde las políticas nacionales, las políticas generales, las grandes políticas van a ser las que lleven al país adelante. Y hemos visto que han fracasado en ese intento, porque definitivamente cada vez estamos pretendiendo rediseñar o hacer nacer un Estado cuantos presidentes hemos tenido. Fíjate vos que a lo largo de la historia de Bolivia hemos visto que presidente que ha subido ha dicho no, lo de atrás no sirve. No, Bolivia comienza con nosotros. Y en realidad Bolivia nunca comenzó. Bolivia sigue siendo la misma. Las condiciones del ciudadano boliviano siguen siendo las mismas. Entonces quiere decir que nunca comenzamos, que seguimos en punto cero. Y hoy, estos últimos años, hemos visto cómo han tratado de hacer una polarización a partir de una política agonista. Una política donde los antagonismos simplemente han servido y han sido utilizados para decir, mira, yo estoy contra este no sirve, pero sin embargo no han sido capaces de decir cuáles son las razones fundamentales del por qué y hacer un proyecto distinto, además, alternativo a los que nos han propuesto 14 años, 15 años, 16 años, llevamos y no funciona. La cosa no está funcionando porque creo que se han equivocado los que están en esta vereda y simplemente han entrado a una especie
de acuerdos dentro de lo que es esa política agonista, acuerdos, pero acuerdos para ellos, pero no un acuerdo nacional, un acuerdo departamental, un acuerdo donde digan, por ejemplo, las regiones, ¿no? Las regiones donde están, las provincias donde están. O sea, por ejemplo, Santa Cruz es un departamento que tiene mucha riqueza en lo natural, ¿no? Muchas riquezas también en lo mineral. Tenemos Mutum, tenemos la posibilidad de la salida al Atlántico, pero sin embargo son cosas que no se han promovido. ¿A quién le interesa? ¿Quiénes manejan los hilos? Eso es lo que hay que ver, porque lo visible es lo que aparentemente vemos a través de las autoridades. Pero esto se está dando por los poderes gremiales que existen. Los gremios llamados gremios cámaras o llamemos sindicatos, te generan ese tipo de confrontación. La confederación por darte un ejemplo, los cooperativistas mineros, los mineros sindicalizados, las 6 federaciones, las cámaras de industria, las cámaras de comercio, son poderes gremiales que presionan al gobierno, pero evitan la transparencia. ¿No lo ves por ese lado? Yo creo en realidad que Bolivia es un estado que está capturado por grupos que son excluyentes en realidad de ese grueso social que somos todos los bolivianos, que pertenecemos a una clase media y que no hemos sido todavía incorporados de manera efectiva. Vivimos simplemente tratando de, en teoría, ser inclusivos, pero hasta el momento no hay esa inclusión con una proyección a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, porque siempre quienes han gobernado para determinados sectores, para determinados grupos. Por ejemplo, alguien decía, puede haber conciliación, pero es a partir de del programa nuestro y de la ideología nuestra. Y nos preguntamos cuál ideología y cuál programa. Si hasta ahora lo único que vemos son simples movimientos de ciudadanos que supuestamente hacen un ejercicio político, pero hacen un ejercicio político para ellos, pero no hacen un ejercicio político para la mayoría de la ciudadanía. ¿La ciudadanía tiene derechos en Bolivia? De manera efectiva, creo que no son sus derechos protegidos. Creo que hay una desprotección absoluta de todos los derechos que tiene el ciudadano, porque la Constitución Política del Estado solamente llega al carácter formal, pero no al carácter material, porque en realidad ese sentido de Estado que deben tener quienes gobiernan no lo tienen, han perdido el norte porque se han reducido simplemente a ellos. El Estado soy yo, porque fíjate vos, quien gobierna no hace una distinción efectiva. Fíjate vos cómo estos últimos años ha sido capturado todos los órganos de poder del Estado boliviano. Y lo han capturado, lo han secuestrado, en realidad, los órganos de poder. Porque hay un tema que es interesante en la Constitución, cuando uno la lee, se fija 2 cosas interesantes. Habla de quiénes conforman el Estado, ¿no? Y te habla de los niveles de gobierno, y te hablan de los sindicatos, te hablan de las federaciones, pero no te habla del individuo. Y cuando hablamos de las competencias, te habla competencia del nivel central, de las gobernaciones, alcaldías, competencia del Estado, de las instituciones del Estado. Pero ¿y cuáles son las competencias del individuo? Y comenzás a revisar y el individuo no existe. El ciudadano no existe si no es a través del Estado. Y para estar en el Estado es a través de agrupaciones políticas, organizaciones ciudadanas, a través de sindicatos, a través de instituciones. Claro, porque hay un conjunto de ideas que están posicionadas a través de un centralismo, a través del colectivismo, a través de querer enderezar árboles que supuestamente están torcidos, pero cuyo beneficio a través de ese manejo, de ese conjunto de ideas, no es un resultado positivo y favorable para la ciudadanía. Es más, por el contrario, es un resultado altamente negativo, porque se quedan simplemente en una retórica
que no trae resultados óptimos para el progreso y desarrollo de los ciudadanos, porque si no, muéstrenme si Bolivia hoy está en la Suiza. No, para nada. Los ciudadanos bolivianos ahorita hemos vuelto a caer en la pobreza, el desempleo ha crecido. O sea, quiere decir de que es un Estado que en sus políticas ha fracasado. Más allá de los movimientos políticos y la bonanza económica que hubo en un determinado momento, pero que esa bonanza no se ha traducido en una calidad de vida mejor de los ciudadanos. No tenemos mejor educación, no tenemos calidad en salud. ¿Calidad en qué tenemos? Por ejemplo, Bolivia, preguntémonos, ¿tiene un Instituto Nacional de Investigación? No lo tiene. ¿Se han preocupado por crearlo? Tampoco. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué mejores condiciones estamos hablando y de qué calidad de vida de los ciudadanos bolivianos estamos hablando? De repente, ¿hacer más edificios es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? No. Muchos pueden decir, sí, pero hemos hecho carreteras, hemos hecho esto, pero sí, transferimos tecnología. ¿Qué tecnología? Ninguna. O sea, fijémonos si Bolivia ha ido en camino en grandes avances en cuanto a una industrialización, a darle valor agregado a nuestras materias primas. ¿Cambió la matriz económica Bolivia? No la cambió. Seguimos siendo un país extractivista. Entonces, ¿cuáles son las condiciones favorables que ha tenido el país en estos años de bonanza económica? Pero hemos tenido también otras bonanzas, pero que tampoco han sido aprovechadas. Por ejemplo, los años 70 y siguientes, también Bolivia estaba en una bonanza, pero tampoco fueron aprovechadas. Es decir, el proceso de transformación en Bolivia ha sido un proceso demasiado lento porque simplemente se han afincado a estar permanentemente en determinados antagonismos absurdos, pero no con una fijación de un propósito, de un proyecto nacional donde confluyan todos los intereses de todos los bolivianos. Yo me pregunto, un empresario boliviano de repente va a preferir llevar la plata afuera y no invertirla en Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede invertir en Bolivia? Yo creo que tampoco no ha habido la voluntad de ningún lado para generar las condiciones. ¿A qué me voy con esta pregunta? Yo pongo una anécdota y la comento en algunas oportunidades que me dan la oportunidad de hacerlo. Es que va un jeque árabe a Estados Unidos con 10.000 millones de dólares, entra a una oficina de inversiones grandes en la mañana y al mediodía sale con los 10.000 millones de dólares colocados. Viene a Bolivia no con 10.000 millones, ni con 1.000, con 100 millones. Se va a las bolsas, se va a los lugares y quiere comprar acciones y quiere ser socio de industria. El problema que tiene es que no puede colocar la plata a Bolivia. Es más, no la puede meter a Bolivia en forma directa para colocar su dinero, sino es a través del Banco Central y que le digan dónde está yendo ese dinero a ser colocado. Pero lo que quiere es traer y cuando la tenga acá, invertirla, ver dónde invertir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor? Llevársela. Porque no te permiten traer el dinero a Bolivia. Entonces, tampoco no hay seguridad jurídica. ¿Existen las condiciones en Bolivia para traer el dinero a este país? En primer lugar, pues, Bolivia no genera seguridad y certeza, ¿no? A ver, nosotros hemos estado en grandes dicotomías y, diríamos, discursos ortodoxos, dogmáticos, que por un lado está la izquierda, por el otro lado está la derecha, desde los liberales, desde los progresistas, revolucionarios, durante décadas. Y nos hemos quedado en simples discursos y no hemos avanzado ahí. No hemos avanzado porque de repente han seguido mirando hacia atrás, pero no han mirado hacia adelante. Entonces así no se pueden generar las condiciones, porque, a ver, hubo alguna vez pero reforma en serio y una voluntad política para transformar el tema del órgano judicial en Bolivia. No. O sea, simplemente han habido algunas modificaciones que se han hecho al mismo, pero no han generado las condiciones y la seguridad jurídica tampoco. ¿En qué va a venir a invertir a Bolivia? Si mañana de repente te van a cambiar las reglas.
o sea, al calor y sabor de quien está entrando a gobernar. Bolivia, ¿cuándo ha tenido políticas públicas sostenibles, pero que además tenga un proyecto de vida como Estado? ¿Existen reglas en Bolivia? En papeles sí. ¿Segura? En papeles sí. ¿Por qué te digo segura? Porque existen reglas, existen normas, existen leyes, existe constitución, que es lo que nos direcciona, pero están solamente de manera literal ahí. Pero de manera práctica, de manera efectiva, no. Como si me preguntara hoy, por ejemplo, ¿existe autonomía? No, porque no hay una autonomía efectiva. Está en la Constitución, tenemos un marco, una ley en marco de autonomía, tenemos. Sí, está ahí. ¿Pero funciona de manera efectiva? No funciona. ¿Por qué? Porque no ha habido la voluntad política para hacerla funcionar. Porque para que haya voluntad política debe haber el entusiasmo para llevar adelante ello, pero no ha habido. Y de ningún lado. ¿Y qué deberíamos hacer para salir adelante? Yo creo que necesitamos promover con entusiasmo realmente y con vocación una reconfiguración que vaya desde lo político, lo social, lo cultural. Bolivia, después del 2019, ya no es la misma. Bolivia, después del COVID, tampoco va a ser la misma. Necesariamente va a haber una reconfiguración. Tiene que establecerse un nuevo orden. Porque así como en el 52 había un orden, 71 había un orden, también hoy hay un orden, pero ese orden tiene que cambiar, porque ya no es suficiente. De repente la democracia planteada como está en Bolivia ya no satisface las necesidades y demandas de los ciudadanos. De repente las estructuras políticas que son el armazón de la democracia ya no son suficientes. De repente el entendimiento que hay del Estado boliviano a partir de la propia constitución política del Estado ya no es suficiente para garantizar los derechos y garantías de los ciudadanos. Realmente el ciudadano necesita ser incluido, pero de manera efectiva. Yo pregunto, ¿a alguien le preguntan, por ejemplo, los que están en procesos electorales, al ciudadano si participó en la elaboración del proyecto de las propuestas electorales? A nadie. Yo pregunto si en algún momento el propio órgano electoral le dice a los ciudadanos que prometen en campañas electorales: señor, a ver, usted, este es su programa que nos presentó. ¿Por qué no lo ha cumplido? ¿Por qué, por ejemplo, no se establecen normas fuertes para que aquel que promete en un proceso electoral no cumpla lo que prometió? Bajo pena y sanción de ser también destituido a partir de ello. Fíjese que, por darte una idea, en el momento actual, se han hecho promesas sabiendo que eran imposibles de cumplir. Pero es que esa es una estafa. Eso viene a ser una estafa. Son imposibles de cumplir. Entonces, ¿para qué promete si no sabe? El altísimo grado de endeudamiento de los gobiernos, tanto nacionales como de los distintos niveles de gobierno, como nacional, departamental, municipal, regional, hacen inviable el poder cumplir con un plan de inversiones que no se va a poder realizar. Entonces, si no pueden realizar, ¿para qué prometen? Entonces, tú no puedes vivir estafándolo al ciudadano. Tú no puedes hacer que ese ciudadano siga viviendo y muera con la esperanza de tener un mejor país, de que sus hijos vivan mejor. Ese es un engaño. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo hacemos para que Bolivia salga adelante? ¿Cómo tenemos que cambiar las reglas del juego? Tienes que ver cuáles son los defectos que tiene este sistema y transformarlo, cambiarlo. Porque de repente la corrupción, no es de repente, la corrupción es un problema tanto de las izquierdas y de las derechas. Pero si le no es un problema que sea exclusivo. Si le sacamos la participación del Estado de los procesos licitatorios y adjudicatorios, tu grado de corrupción en las licitaciones merma, porque el Estado ya no decide. En la medida, diríamos, que ellos sean desapropiados del tema económico también, quienes manejan el Estado, puede ser uno de los mecanismos y recursos
para poder hacer un Estado más transparente. Una competitividad sana, saludable, puede ser lo óptimo para que un Estado pueda funcionar y pueda ser mucho más viable. ¿Somos competitivos como Estado? No, no puede. ¿Cómo vamos a ser competitivos? ¿Qué ventajas tenemos competitivas? Ahorita en este momento no somos un país ni soñando competitivo, ni soñar ser competitivo. ¿Se lo puede volver? Claro que sí, pero es promocionando transparencia, promocionando seguridad jurídica, no ahuyentando capitales de afuera, más bien atrayendo inversión extranjera, liberando la economía. Porque, a ver, si tú ahora le dices, mire, frenemos el contrabando, está bien, el contrabando es negativo para el Estado, estamos de acuerdo. Pero vos le vas a decir a una señora que tiene muchas necesidades y que vive en la pobreza, señora, mire, no vaya y compre ese producto más barato, ¿no? Compren el nuestro. O sea, por favor, o sea, es esa señora que sabe que sus hijos tienen que alimentarse, no los va a dejar morir de hambre, va a ir y va a acceder a un producto más barato. Entonces tú tienes que crear y generar política para que Bolivia y los productores sean competitivos. No basta con poner un ejército o poner 4 gendarmes a controlar. No, eso no es serio además. Pero ¿les interesa la competitividad o les interesa el proteccionismo? Yo creo de que no les interesa para nada la competitividad porque no es con ellos el tema de la competitividad sana, saludable, no para nada, porque ellos viven así mejor. O sea, mientras haya un ciudadano que esté oprimido, ellos van a gobernar siempre mejor. Mientras haya una justicia a su servicio y secuestrada por los que detentan el poder, obvio que ellos van a vivir mucho mejor. Entonces, no les interesa. Quien tiene que promover esa competitividad es el propio ciudadano y hacer exigencias. No, ¿por qué? Porque finalmente, es decir, quienes te están gobernando no son los dueños del Estado, para nada. Tú le estás delegando simplemente que gobiernen nada más, pero no que abusen. Y es la gran diferencia entre gobernar y abusar y cometer exceso y aprovecharse justamente atacándolo al ciudadano, creyendo o haciéndolo creer que lo están gobernando. Yo creo que algo que hay que cambiar es el tema de que, señor, yo lo he puesto a usted ahí, pero para que me gobierne bien, no para que gobierne para su grupo. Yo lo he puesto ahí para que usted gobierne para nosotros, no para ustedes. Entonces, si nosotros los ciudadanos comenzamos de manera organizada a rebelarnos en ese sentido y no a rebelarnos porque yo quiero poner a no, tenemos que rebelarnos frente a los malos gobiernos, al mal proceder, a la conducta, a la actitud. O sea, yo no puedo rebelarme solamente porque se llama Pedro, no. Yo tengo que rebelarme contra la conducta de Pedro, contra el actuar de Pedro, porque eso es lo que me hace daño. Porque si no, yo estoy permitiendo que sacar a Pedro, que entre Juan y haga las mismas barbaridades. Y eso lo tenemos como experiencia y que de manera recurrente e históricamente Bolivia repite. Entonces, no podemos permitir que sigan escribiendo la historia por nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a escribir nuestra propia historia. Muchísimas gracias, Erika. Gracias, Gonzalo, por la entrevista. Yo te agradezco muchísimo por invitar. Muchísimas gracias. Hablamos sobre la evolución del Estado. Hablamos dónde están las fallas, qué debemos hacer para mejorar nuestro Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Ideas que Transforman. Síguenos por la radio La Voz Universal. Te esperamos los días lunes de 10 a 10 y media de la mañana, con reprise los días viernes. Y durante la semana en el link que tenés ahí en la parte inferior de la pantalla. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ideas que Transforman con Gonzalo Chávez.